San Lucas no solo escribió sobre Jesús, sino que escribió palabras que no son de este mundo. En un momento de su vida, enfrentó una decisión tan profunda, un milagro tan inesperado, que cambió para siempre el destino no solo de la Iglesia, sino de todos aquellos que buscan la verdadera cura para el alma. Pero hay algo que pocos conocen sobre él, un secreto guardado por la Iglesia durante siglos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre el verdadero legado de San Lucas puede transformar tu fe de una manera que nunca imaginaste. Prepárate para ver la historia de este santo bajo una luz que nunca ha sido revelada. En Antioquía, una ciudad vibrante y llena de contrastes, nació Lucas. El sonido de las conversaciones en las plazas resonaba en varios idiomas. Las caravanas de mercaderes traían novedades y las calles pulsaban con el ir y venir de las personas. Lucas, hijo de padres gentiles, desde muy joven mostró un espíritu inquieto, ávido de conocimiento. A diferencia de muchos de su generación que se fijaban en las riquezas mundanas o en el estatus, él se sentía atraído por las preguntas profundas de la vida y del alma humana. Era un hombre de ciencia, pero también de fe. En su juventud, Lucas se dedicó a los estudios de medicina, disciplina que le confería no solo respeto, sino también una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento humano. Su consultorio era modesto, pero la suavidad de su voz y el toque cuidadoso de sus manos lo hacían querido por todos. Era el tipo de médico que escuchaba no solo los dolores físicos, sino también las angustias espirituales de sus pacientes. Era imposible para Lucas no percibir en cada mirada un alma que ansiaba por algo más. Y aunque el Imperio Romano estaba en su plenitud, con su gloria visible y palpable, Lucas sentía que su alma necesitaba algo más allá de la medicina, algo más profundo, algo que no podía encontrarse en los estudios médicos, sino en algo más duradero: la fe. Fue en una de esas largas tardes, mientras observaba el atardecer, que Lucas escuchó hablar por primera vez de Jesús. Sabía que el Mesías estaba siendo anunciado por todo el imperio, pero fue la forma en que los primeros cristianos hablaban de él lo que tocó su corazón de manera diferente. No era solo una historia de milagros, sino una historia de vida, de sacrificio y sobre todo de amor. Cuando se hablaba de Jesús, no se mencionaban solo hechos grandiosos, sino también el toque íntimo y personal de un hombre que curaba con una mirada, que comprendía con el corazón, que se preocupaba por los olvidados de la sociedad. El joven Lucas comenzó a reunirse con pequeños grupos cristianos en Antioquía, escuchando las historias de otros sobre Jesús y comenzando a comprender la profundidad del mensaje que era compartido. Se sentía inquieto, deseando más. Las palabras de Jesús resonaban en su mente y los relatos de las vidas transformadas por él encendían una llama dentro de sí. Un nuevo propósito comenzó a formarse en su corazón. Quería ser parte de esa historia. Quería conocer más profundamente la verdad de Jesús, y eso no se daba solo a través de la observación externa, sino a través de la vivencia y el compromiso con la fe. En la quietud de su casa, Lucas comenzó a estudiar las Escrituras, sumergiéndose en las palabras de los profetas que predecían la venida del Mesías. A cada página que pasaba, se sentía más conectado a la promesa de salvación, y su medicina, que hasta entonces había sido una vocación que lo definía, ahora parecía solo una herramienta, una forma de tocar la vida de los demás, pero no su misión. Entendía que la verdadera cura estaba en el alma y que la medicina física, por más importante que fuera, no podría liberar los corazones del dolor eterno. El movimiento cristiano comenzaba a ganar fuerza en todo el Imperio Romano, y en esas noches silenciosas Lucas rezaba,
Pedía a Dios que le mostrara el camino, que lo guiara hacia lo que él ahora creía ser su destino. En el fondo de su ser, sabía que no podría continuar solo siendo un espectador de la historia divina. Debía convertirse en un participante activo. Fue en ese momento, en ese tiempo de silencio y meditación, que Lucas tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se uniría a la causa de Cristo. Aún así, el miedo y la duda acechaban los corazones de muchos cristianos. La persecución estaba creciendo y la historia de Esteban, el primer mártir, resonaba en las mentes de todos. Lucas lo sabía, y también sabía que, al involucrarse más profundamente con los seguidores de Cristo, se estaba arriesgando. Pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, una confianza inexplicable que venía de la fe en algo mayor. Entendía ahora que la vida de un cristiano no sería fácil, pero era esa misma vida, con todas sus dificultades, la que traería la verdadera paz y la verdadera cura. Era un viaje de renuncia, pero de entrega, una entrega que ya no podía posponer. En los encuentros con los cristianos, Lucas se sintió tocado por la simplicidad y sinceridad de las oraciones, por la devoción de esos hombres y mujeres que incluso ante la persecución no se apartaban de su camino. Cada palabra pronunciada en las reuniones, cada canto que resonaba por las simples paredes de las casas, calentaba el corazón de Lucas. Aún no sabía cuál sería su misión, pero estaba seguro de que este camino de fe, que había comenzado como una búsqueda de respuestas para el sufrimiento humano, ahora lo conducía a un compromiso mayor: ser no solo un médico de almas, sino un mensajero de la verdad. Este deseo interior lo llevó a un momento crucial de su vida. Durante uno de los viajes de Pablo, Lucas se encontró con el gran apóstol en un momento de profundo sufrimiento. Pablo, ya conocido por sus viajes misioneros y su fervor, estaba en una ciudad que hervía con las discusiones sobre el cristianismo. Reconoció en Lucas, con su seriedad y su conocimiento, un espíritu afable e inteligente, capaz de comprender la verdad de Cristo y, más importante, de transmitirla con claridad. Lucas, tocado por el llamado divino, entonces se unió a Pablo. A partir de ese momento, se convertiría no solo en un compañero de viaje, sino en un discípulo del Señor, listo para vivir su fe con valentía, determinación y, lo más importante, con una comprensión profunda de la misericordia que había descubierto. En un escenario de creciente agitación, a medida que el cristianismo se difundía por el Imperio Romano, Lucas se encontró ante una decisión que transformaría su vida de manera profunda e irreversible. Fue durante un viaje a una de las ciudades costeras, probablemente Tiro o Cesarea, que el joven médico tuvo el primer contacto con el apóstol Pablo. El apóstol, cuyas cartas ya comenzaban a leerse con reverencia en las iglesias, estaba preso, pero su presencia aún emanaba una fuerza casi divina, como si su fe inquebrantable pudiera romper cadenas invisibles. Lucas, que hasta ese momento había sido un observador atento, ahora se encontraba frente a frente con un hombre que, al mirarlo, parecía ver mucho más allá de su profesión y de la experiencia superficial. Pablo, ya un veterano de los viajes misioneros, con cicatrices visibles e invisibles de sus innumerables persecuciones, no tardó en percibir algo en Lucas. No era un simple médico, sino alguien que estaba, por fuerza del Espíritu, en busca de algo mayor. Había una llama en sus ojos, una búsqueda de quien deseaba ser transformado, no solo en sus acciones, sino en su esencia. Sin embargo, la tensión era palpable. Pablo estaba rodeado de opositores. Era visto por muchos como una amenaza al imperio, un agitador, y por eso estaba constantemente en la mira de las autoridades romanas. Cuando Lucas lo encontró por primera vez, no fue solo un encuentro de fe, sino de desafíos. Al escuchar a Pablo hablar sobre la misión de Cristo,
El futuro evangelista sintió la presión de estar ante algo mayor de lo que podría comprender. El aire estaba denso, como si el propio espacio estuviera cargado con la tensión de un destino por cumplir. El apóstol hablaba de Cristo, de su muerte y resurrección, pero lo que más tocaba a Lucas era el testimonio silencioso de Pablo, quien, a pesar de todo, continuaba predicando con fervor. No era solo por la palabra, sino por la forma en que vivía su fe. Cada respiración parecía una oración, cada movimiento un mensaje vivo. Lucas, con su visión científica, observaba todo a su alrededor y en ese momento sintió que había más de lo que se podía ver a simple vista. La vida de Pablo no era solo una vida marcada por persecuciones, sino por una entrega total al Dios vivo. Ese testimonio invadió su corazón de una manera que no podía más ser ignorada. En esa primera conversación con Pablo, un simple intercambio de palabras se transformó en una invitación silenciosa a una jornada de fe. El apóstol no hizo promesas grandiosas, ni pidió palabras de compromiso. Su presencia era suficiente. La mirada profunda y segura de Pablo, marcada por el sufrimiento, pero también por la paz que solo los verdaderos hijos de Dios poseen, fue lo que tocó a Lucas profundamente. Pablo no decía «sígueme», sino que vivía de tal forma que al estar ante él, Lucas sabía que su vida nunca más sería la misma. El apóstol entonces compartió con Lucas sus experiencias de viaje, los desafíos enfrentados y especialmente la forma en que entendía el papel de Dios en su misión. Pablo explicó que su ministerio no era algo que él mismo hubiera elegido, sino algo que Dios había determinado para él. Y fue esa verdad que, de manera silenciosa, tocó a Lucas profundamente. Se dio cuenta de que la verdadera misión no era solo una cuestión de elegir dónde y cómo servir, sino de seguir una dirección dada por Dios, independientemente de las dificultades o los riesgos. Ese entendimiento fue lo que finalmente movió a Lucas a lanzarse con corazón y alma en esa jornada con el apóstol. A medida que los días pasaban, Lucas comenzaba a infiltrarse en la vida de Pablo de una manera más íntima y constante. Se convertía no solo en un compañero de viaje, sino también en uno de los pocos que, con dedicación y atención, anotaba cada palabra y gesto de Pablo. Entendía que estaba presenciando un evento singular, una transformación divina sucediendo en cada lugar donde Pablo iba. Y, con su formación, sabía que ese testimonio necesitaba ser registrado. No era solo una jornada de fe, sino también una jornada de historia. Durante uno de esos viajes, mientras viajaban a Roma, Lucas se vio ante una tempestad que amenazaba con hundir el barco en el que viajaban. Las olas golpeaban contra el casco con una fuerza arrolladora, y el sonido del viento cortaba el aire como un lamento del propio mar. Los hombres a bordo estaban aterrorizados y hasta los más valientes se entregaban al pánico. Pero en medio del caos, Pablo estaba sereno. Miró a Lucas y con una calma que desafiaba el propio miedo dijo: «Nada nos sucederá. Estamos bajo la protección de Dios». Lucas, observando a ese hombre que parecía estar en total comunión con lo divino, sintió por primera vez el peso de un llamado que iba más allá de la razón humana. La confianza de Pablo en Dios no se basaba en circunstancias favorables, sino en una fe que trascendía todas las tempestades de la vida. El barco logró llegar a Roma, pero el viaje estuvo marcado por momentos de tensión, dolor y descubrimiento. Lucas, que antes había sido un médico involucrado con el mundo material, ahora se veía inmerso en algo más profundo: el verdadero sentido de la fe cristiana. Ya no era un observador distante. Cada día se entregaba más al Evangelio, testificando los milagros de Pablo, pero especialmente la manera en que el apóstol vivía el cristianismo en la práctica, sin importar las dificultades que enfrentaba.
Fue durante esa convivencia con Pablo que Lucas comenzó a entender que la verdadera misión cristiana no se basaba en la búsqueda de gloria o reconocimiento, sino en el amor incondicional al prójimo, especialmente a los más necesitados. Las palabras de Pablo comenzaron a tener más sentido para él, y la fe que antes parecía distante, ahora se convertía en una llama viva en su corazón. Sabía que al lado de Pablo no solo estaba acompañando a un apóstol, sino viviendo una misión que también debía compartir con el mundo. La jornada de Lucas había cambiado de dirección. No más solo un médico que curaba cuerpos. Ahora se veía inmerso en una misión divina que lo llamaba a algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Al lado de Pablo, fue testigo de las vicisitudes y las glorias del ministerio cristiano. Pero había un peso creciente sobre él, el profundo deseo de registrar todo lo que atestiguaba. Sabía que las palabras de Pablo, lo que sucedía en las ciudades que visitaban y los milagros realizados, necesitaban ser preservados para las generaciones futuras. Algo en las entrañas de Lucas le decía que tenía la responsabilidad de ser no solo un seguidor, sino un registrador fiel de las historias que estaban cambiando el mundo. La decisión de Lucas de escribir su evangelio no fue repentina, sino fruto de un proceso silencioso, pero intenso, que germinó a lo largo de sus andanzas misioneras. Se veía ante una creciente necesidad de registrar los relatos de Jesús y los hechos de los apóstoles de manera clara y accesible. Al observar a Pablo predicar en varias ciudades, Lucas comprendió que la palabra de Dios no era un lujo o algo reservado solo a los intelectuales. El mensaje de Cristo, con su belleza simple y profunda, debía ser transmitido a todos, y era su responsabilidad hacerlo comprensible, especialmente para los gentiles, como él mismo. Pero también había una exigencia interna, casi impuesta por la urgencia de la misión. Necesitaba transmitir la historia de Jesús con precisión y autenticidad. Escuchaba sus palabras, sentía sus emociones y sobre todo veía la transformación que la palabra de Cristo provocaba. Su fe no se basaba en grandes construcciones o en pompa, se apoyaba en algo más, en un hombre que había nacido en un establo y vivido entre los pobres, que murió en la cruz, pero resucitó para dar nueva vida. El ambiente en el que Lucas estaba inmerso, repleto de calles de piedras calientes y mercados tumultuosos, le proporcionaba una visión clara de cómo el mensaje de Cristo necesitaba penetrar en las casas más simples, en los corazones de los más humildes. Presenciaba a los cristianos reunidos en pequeños círculos, muchas veces en casas humildes, en momentos de oración y compartir. Las noches en que Lucas se retiraba a sus aposentos, a la luz de una vela débil, estaban marcadas por un silencio profundo. El sonido de la pluma rasgando el papiro resonaba suavemente, y su mente, siempre activa, reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar de Pablo o de los otros discípulos. No solo estaba transcribiendo palabras, sino buscando la verdad esencial que unía cada gesto y cada enseñanza de Cristo. Era como si quisiera tocar la esencia del mismo Cristo con sus palabras. Sabía que, al escribir, no solo estaba creando un libro, sino dando voz a una historia de fe y redención que transformaría generaciones. La historia de Lucas no transcurría en un escenario tranquilo. Veía la persecución y el miedo en los ojos de muchos cristianos, pero también veía la valentía y la esperanza. La tensión era constante. A cada ciudad que visitaban, más personas eran atraídas por el mensaje de Cristo, pero, al mismo tiempo, más enemigos se levantaban contra los apóstoles. Cuando Pablo, tras ser arrestado en varias ocasiones, continuaba predicando, Lucas se preguntaba, en silencio, cómo era posible que alguien pudiera mantener tanta fe en medio del sufrimiento.
Pero en sus momentos de incertidumbre, veía a Pablo como un ejemplo claro de confianza absoluta en Dios. Un momento significativo para Lucas fue la experiencia de presenciar el sermón de Pablo en Atenas. La ciudad vibraba con el sonido de las discusiones filosóficas, y las calles estaban siempre repletas de pensadores que disputaban las mejores ideas. Al entrar en el Areópago, Pablo habló a los atenienses sobre el Dios desconocido, una idea que para muchos sonaba incomprensible, pero que para Lucas tenía todo el sentido. Sintió una conexión profunda con la forma en que Pablo explicaba a Dios, no como una entidad distante, sino como una presencia viva que se manifestaba en las acciones de Jesús. Lucas absorbía cada palabra con devoción, viendo claramente cómo la obra del apóstol era no solo una misión espiritual, sino un desafío intelectual, una traducción del Evangelio para las realidades y mentes de todos aquellos que estaban sedientos por más de lo que sabían. Y mientras escribía, en el silencio de su jornada, Lucas se sentía cada vez más conectado a un propósito divino. Ya no era un simple médico que observaba a los demás sanarse, ahora era un testigo, un portavoz de la salvación que Cristo había traído al mundo. A medida que su evangelio tomaba forma, Lucas sabía que su trabajo no sería solo para esa generación, sino para todas las que vendrían después. Estaba creando algo que duraría, algo que podría difundirse y transformar las vidas de incontables personas. Su dedicación a la palabra de Cristo se volvía cada vez más absoluta. Sabía que escribir el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles no era solo un trabajo literario, sino una misión sagrada. Deseaba que lo que estaba escribiendo no solo fuera leído, sino vivido. No quería que las personas supieran solo de Jesús. Quería que lo encontraran de una manera tan real y transformadora como él mismo lo había encontrado. La experiencia de Lucas en la escritura de su evangelio fue una verdadera batalla interna y externa. En un mundo que no sabía qué hacer con esta nueva fe, sabía que su trabajo necesitaba ser más que un relato. Estaba creando un camino, un mapa espiritual para aquellos que se sintieran perdidos. Y mientras el mundo a su alrededor estaba en constante cambio, con la tensión creciente entre los cristianos y los gobernantes romanos, Lucas sentía que su misión apenas comenzaba. Lucas no era solo un evangelista, también era un hombre profundamente inmerso en el sufrimiento humano. Lo que lo distinguía de muchos, sin embargo, era su capacidad de conectar la medicina con el ministerio, uniendo la curación física con la curación espiritual. Comprendía que la enfermedad del cuerpo a menudo era solo un reflejo de un alma afectada, y esa comprensión lo convertía en un médico único. Sus manos no solo curaban heridas, sino que también servían como un bálsamo para las almas atormentadas. Una cura que iba más allá de los síntomas visibles y penetraba en las profundidades del ser humano. En los días en que el Imperio Romano se expandía y la persecución a los cristianos se intensificaba, las calles estaban llenas de historias de sufrimiento. Lucas no podía simplemente ser un espectador. Era un hombre que se involucraba con los necesitados, con los abandonados por la sociedad. Sabía que su llamado no era solo para predicar la palabra de Dios, sino también para atender el sufrimiento inmediato de las personas que encontraba en cada esquina. Se convertía en una presencia constante entre los pobres, los enfermos y los marginados, aquellos que habían sido olvidados por la sociedad romana, pero que encontraban consuelo y atención en los brazos de los cristianos. La tensión estaba siempre presente. Lucas sabía que en cualquier momento podría ser arrestado por asociarse a esta nueva fe que para el imperio era considerada subversiva. Aún así, se entregaba a su trabajo con un fervor que desafiaba cualquier miedo.
El sonido de su pluma rasgando las páginas se mezclaba con el sonido de sus pasos, que resonaban por las calles estrechas y polvorientas. Caminaba con los ojos puestos en los más necesitados, sabiendo que la verdadera curación no se limitaba al cuerpo. Era en las márgenes de la sociedad donde encontraba su misión. Era común que lo llamaran para cuidar de enfermos graves, cuyos cuerpos estaban consumidos por la fiebre o el dolor. Lucas llegaba y con una calma que parecía sobrenatural, examinaba a cada uno, prestando atención no solo al físico, sino también al espíritu. Sabía que el dolor del cuerpo reflejaba muchas veces una batalla interior. Con un gesto delicado, tocaba la frente de los enfermos y sus palabras, simples y serenas, llegaban a los corazones más angustiados. Su presencia era como un faro para aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad de sus vidas. En uno de los muchos encuentros con cristianos perseguidos, Lucas fue llamado para cuidar de una mujer que estaba al borde de la muerte. Su fiebre era alta, sus ojos estaban opacos y el dolor en su rostro era una expresión del sufrimiento espiritual que ella llevaba. Durante la noche, mientras el viento soplaba fuerte afuera, se sentó a su lado, tomando su mano, ofreciéndole no solo medicamentos, sino también la promesa de que su vida no había sido en vano. Habló con ella sobre el amor incondicional de Cristo que, incluso en la muerte, ofrecía vida eterna. No sabía si ella sobreviviría esa noche, pero sentía que su misión era más que solo aliviar los síntomas. Estaba allí para restaurar la esperanza. La tensión y el miedo de las persecuciones aumentaban. Cada día traía una nueva amenaza, y aún así, Lucas continuaba su misión con una fe inquebrantable. Los cristianos estaban siendo cazados, y el miedo se había extendido por todas partes. Pero a diferencia de muchos, Lucas no temía a la muerte. Sabía que la verdadera misión no era una cuestión de supervivencia, sino de testimonio. Cuando sanaba a los enfermos, no lo hacía solo por compasión. Sabía que estaba mostrando el poder de Cristo sobre la muerte y el sufrimiento. Las curaciones físicas, para él, eran solo un reflejo de lo que Cristo ofrecía espiritualmente. En un día particularmente sombrío, mientras caminaba por un pueblo donde el hambre y las enfermedades se habían propagado, Lucas encontró a una niña gravemente enferma. Sus ojos estaban sin brillo y su cuerpo débil temblaba con la fiebre. Se agachó a su lado y con la suavidad de su voz comenzó a orar, pidiendo a Dios que aliviara el sufrimiento de la pequeña vida. A medida que aplicaba las hierbas y vendajes que tenía en su bolsa, sentía que no solo estaba tratando una enfermedad, sino tocando un alma pura, un alma que aún no había sido corrompida por los desafíos del mundo. Oró intensamente por ella, no solo por la curación de su cuerpo, sino por la paz de su espíritu. Y cuando la niña comenzó a recuperarse, Lucas supo que era el amor de Cristo lo que realmente la estaba sanando. La relación de Lucas con la curación no era solo práctica, era profundamente espiritual. Veía la medicina no como una profesión aislada, sino como un medio para ministrar el amor de Dios a los demás. Cuando trataba a un enfermo, era como si estuviera curando el cuerpo de Cristo. Cada gesto suyo estaba impregnado de una fe profunda. Sabía que la verdadera curación venía desde adentro, que el cuerpo podría ser tratado, pero el alma necesitaba la redención. Así, usaba sus conocimientos médicos como un vehículo para llevar el mensaje de la salvación, sabiendo que, mientras los cuerpos se sanaban temporalmente, las almas podían ser salvadas eternamente. Esta devoción y compromiso con los demás lo hicieron conocido por todos los que lo encontraban. Para los cristianos que veían en él el ejemplo de fe y servicio, no era solo el médico que sanaba las enfermedades del cuerpo, sino el evangelista que sanaba las heridas más profundas del alma.
Cada encuentro con Lucas era una lección de vida, y cada acto de cuidado era un reflejo del amor incondicional de Cristo. Su viaje como médico y evangelista lo llevó a diversos lugares, y en cada uno de ellos dejaba una marca de compasión. Su presencia en los momentos de aflicción era como una brisa suave en medio de la tormenta. No solo sanaba las heridas, sino que ayudaba a levantar los corazones abatidos. Para él, la cura era un reflejo del amor que Jesús trajo al mundo, y ese amor no tenía fronteras. Mientras el Imperio Romano se enredaba en sus propios conflictos y divisiones, Lucas continuaba su misión. Su fe, alimentada por su amor incondicional por la humanidad, nunca vacilaba. Sabía que su papel no era ser un héroe, sino un simple sirviente, cumpliendo la misión dada por Cristo: curar a los enfermos, enseñar a los perdidos y traer esperanza a todos los que estaban al margen de la sociedad. En los años que siguieron, Lucas vio a muchos cristianos esparcirse por el mundo, llevando la palabra de Cristo, pero él siempre permaneció fiel a su propósito: ser el médico de las almas y de los cuerpos, usando la ciencia para servir a la misión divina. Sabía que al cuidar de los demás estaba practicando la mayor de las vocaciones: el amor de Dios en acción. Los días estaban marcados por la creciente tensión. El Imperio Romano, implacable en su persecución a los seguidores de Cristo, estaba en su máxima fuerza. El camino, que antes había sido un sendero de esperanzadora misión, ahora se estaba volviendo cada vez más peligroso, como un camino lleno de piedras y oscuridad. Lucas y Pablo estaban profundamente conscientes de las amenazas que los rodeaban, pero nada podía prepararlos para lo que estaba a punto de suceder. La prisión de Pablo no era solo un obstáculo en su jornada misionera, sino una prueba de fe para todos los que seguían a Cristo. Y, para Lucas, esa prisión se convertía en un punto de inflexión no solo en la historia de la Iglesia, sino también en su vida personal. Cuando llegó la noticia de que Pablo había sido encarcelado y enviado a Roma, Lucas se encontró frente a una realidad inmensa: la separación. Durante los meses que siguieron, se sintió solo, alejado del amigo y mentor con quien había compartido tanto. El peso de esa soledad era algo difícil de soportar. Las paredes de la prisión de Pablo, con sus sonidos apagados y la atmósfera sofocante de un calabozo, eran una prisión para todos los involucrados. Pero Lucas sabía que, mientras Pablo estaba físicamente encarcelado, él, como discípulo, también estaba siendo probado. Sentía el vacío de no tener a su compañero a su lado, y el peso de los viajes solitarios recaía sobre él. Sin embargo, esa soledad se convertía en una oportunidad para un tipo de reflexión más profunda, una profundización de su fe. Mientras caminaba solo por las calles de Roma, Lucas intentaba concentrarse en las lecciones que Pablo le había enseñado, incluso estando distante. Sabía que la prisión de Pablo no era un fin, sino una etapa dolorosa de su misión. Los cristianos, que antes seguían la fe con una esperanza inmensa, ahora eran desafiados a vivirla en las sombras de la persecución. Estaban ante una prueba, y Lucas, en silencio, comprendía lo que eso significaba. Era necesario confiar en Dios, no solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de sufrimiento y dolor. Sentía, más que nunca, la responsabilidad de dar continuidad a la obra que Pablo había iniciado, de garantizar que la fe, incluso en tiempos de sufrimiento, fuera diseminada, compartida y vivida por todos. Las cartas de Pablo, que Lucas recibía de vez en cuando, se convirtieron en su consuelo. Las palabras del apóstol eran como una antorcha encendida, iluminando los caminos oscuros de su propia jornada. Pero la soledad era aún mayor sin la presencia física de Pablo.
Cada noche, el viento frío de Roma parecía gritar sus inquietudes, y el sonido del latido del corazón de Lucas era el único sonido que le daba compañía. La visión de la celda de Pablo, con sus rejas de hierro y paredes sucias, se grababa en su mente como una marca indeleble de que en ese momento la fe cristiana estaba siendo sometida a una prueba cruel. Lucas entonces se vio obligado a no solo confiar en su propia fe, sino a sostener la fe de aquellos a su alrededor. Comenzó a reunir a los cristianos en Roma, compartiendo con ellos lo que sabía de las palabras de Pablo. Se convirtió, de cierto modo, en una presencia sustituta, manteniendo viva la llama del mensaje del Evangelio. Pero había un precio emocional a pagar. Sentía el dolor de Pablo como si fuera suyo. Cada día, lejos de su amigo y mentor, lo hacía preguntarse si Pablo, allá en la prisión, aún tendría fuerzas para continuar predicando la palabra de Dios. Él, sin embargo, no cedía al desespero. Por el contrario, encontraba fuerzas para seguir, para reunir a los cristianos y continuar la misión de Pablo, que ahora se convertía en su propia misión. En los meses siguientes, mientras Pablo aún estaba bajo cautiverio, Lucas enfrentaba sus propias batallas internas. Necesitaba ser firme, no solo para sobrevivir al dolor de la separación, sino para fortalecer a los otros en su fe. La visión de la prisión de Pablo, la idea de que su amigo y mentor estaba siendo mantenido preso por causa de su fe, generaba una tensión interna en Lucas. Era una señal clara de que la lucha no era fácil, que la misión de Cristo no era para los débiles de corazón. Pero era exactamente ese tipo de misión la que los unía, que los acercaba a la verdadera fe cristiana. En un momento de profunda reflexión, Lucas escribió a los cristianos que estaban esparciéndose por la región. Compartió con ellos las palabras de esperanza de Pablo, que incluso en cautiverio nunca dejó de predicar el amor de Cristo. Lucas sabía que, por más que Pablo estuviera lejos, su misión continuaba viva. Pablo, aunque preso, estaba más presente que nunca. Su fe inquebrantable aún resonaba en los corazones de los que habían oído sus predicaciones, en los corazones de todos aquellos que, así como Lucas, estaban ahora empeñados en la misión de llevar adelante la palabra de Cristo. Sentía, con una claridad que solo el sufrimiento puede traer, que la misión no tenía fin. No importaba lo que sucediera, la fe de Pablo no sería destruida, y la misión cristiana continuaría su camino, esparciendo la palabra de Dios. Con el tiempo, Lucas comenzó a darse cuenta de que esta fase de soledad, aunque difícil, estaba, paradójicamente, enseñándole algo profundo sobre el propósito de su vida. Él ya no estaba solo al lado de Pablo. De alguna manera estaba viviendo la fe que había aprendido de él. Se estaba convirtiendo en un ejemplo para aquellos a su alrededor que veían en él la perseverancia, la resistencia y la confianza inquebrantable en Dios, incluso ante las adversidades más duras. En los días que siguieron, Lucas se dedicó no solo a la misión de mantener viva la palabra de Dios, sino también a cuidar de los cristianos que enfrentaban las mismas dificultades que él. Cuando supo de la creciente persecución en Roma, buscó dar consuelo a todos los que estaban siendo afligidos. La prisión de Pablo, con su dolor y tensión, se convertía ahora en un reflejo de toda la lucha que la iglesia primitiva estaba enfrentando. Para Lucas, la soledad no era un castigo, sino una oportunidad para fortalecerse en la fe. Sabía que al final la victoria sería del Señor y que, al igual que el apóstol Pablo, él también estaba siendo moldeado para cumplir un propósito mayor. Con la prisión de Pablo y la dispersión de los apóstoles, la iglesia estaba en un período de tremendo sufrimiento, pero también de inmensa perseverancia. La fe cristiana se estaba esparciendo como una llama viva, iluminando hasta los rincones más oscuros del imperio. Sin embargo,
Lucas sabía que, para que la verdad sobre Cristo permaneciera sólida, era necesario que los relatos de sus palabras y hechos fueran preservados para las futuras generaciones. Sentía en lo más profundo de su corazón que su trabajo apenas comenzaba, y ahora, más que nunca, necesitaba transcribir lo que sabía con claridad y precisión. Mientras los otros discípulos y seguidores de Cristo estaban enfocados en sobrevivir a las adversidades, Lucas se retiraba a momentos de quietud que le permitían reflexionar sobre todo lo que había presenciado. La suave luz de las lámparas de aceite iluminaba su rostro mientras se sentaba en silencio, con su pluma en la mano, transcribiendo el Evangelio de Jesús. Las agitadas calles de Roma, con su ruido constante de comerciantes y soldados, parecían distantes, como si el mundo exterior ya no tuviera importancia. Era en el silencio de la noche que Lucas se conectaba con algo más grande, la misión que Dios le había dado. Mientras la tinta fluía sobre el papiro, se dedicaba a contar la historia de Jesús, no solo como un historiador, sino como alguien profundamente tocado por la vida de Cristo. No quería simplemente relatar eventos, quería que cada palabra echara raíces en el corazón de quienes leyeran, tocando las almas de manera profunda y transformadora. Su escritura estaba llena de compasión, pues sabía que las historias que estaba contando podrían ser la última oportunidad de muchas personas para escuchar sobre Cristo de manera clara y accesible. Quería transmitir la humanidad de Jesús, mostrándolo como el médico de las almas y el salvador de todos, especialmente de los marginados, los enfermos y los pobres. Con cada línea que escribía, Lucas se sumergía más profundamente en una búsqueda personal. La lucha que él y los cristianos enfrentaban no era solo una batalla física contra los romanos, sino una batalla espiritual que tocaba el corazón de cada ser humano. Cuando escribía sobre las mujeres que estaban al lado de Jesús, sobre los leprosos curados, sobre los pobres que recibieron dignidad, sentía que no solo estaba documentando un relato histórico, sino escribiendo una carta de esperanza para el futuro. Sabía que, a través de sus palabras, Jesús sería recordado no solo como una figura del pasado, sino como una presencia viva y dinámica en el presente. Mientras Lucas trabajaba, los días y las noches se mezclaban, y los desafíos que la iglesia enfrentaba aumentaban a cada momento. Las persecuciones a los cristianos se intensificaban y sabía que, en cualquier momento, su propia vida podría ser arrebatada por su fe. Pero, en lugar de dejarse paralizar por el miedo, Lucas se entregaba cada vez más a su misión. Sabía que su obra de escritura no era solo una tarea intelectual, sino una responsabilidad sagrada. El evangelio que estaba creando, inspirado por la experiencia de vida junto a Pablo y los otros apóstoles, necesitaba resistir la prueba del tiempo. Escribía, consciente de que sus palabras serían los cimientos sobre los cuales las generaciones futuras construirían su comprensión del Cristo vivo y de su iglesia. Cada frase que transcribía estaba impregnada de fe, pero también de una profunda añoranza por sus hermanos en la fe, especialmente Pablo, que aún estaba en prisión. La soledad que experimentaba durante esas largas noches, con solo la luz de la vela para acompañarlo, lo hacía reflexionar sobre el costo de seguir a Cristo. Había momentos de desánimo, pero sabía que el trabajo que estaba haciendo tenía un propósito eterno. Lucas no solo registraba eventos, los vivía, y cada palabra se convertía en una oración, una declaración de amor incondicional a Cristo. El Evangelio de Lucas tomaba forma poco a poco, como un tesoro valioso que sabía que se estaba creando con mucho más que la simple dedicación de un hombre. Estaba canalizando, sin saberlo completamente, el propio Espíritu de Dios en cada palabra, cada párrafo. No solo estaba contando una historia,
Estaba transmitiendo la vida, la muerte y la resurrección de Cristo con la más pura intención de permitir que cada lector tocara la realidad de la fe. Quería que las palabras que escribió tocaran a aquellos que las leyeran, así como las palabras de Cristo habían tocado su propia alma. Sin embargo, mientras Lucas dedicaba su vida al trabajo de escritura, una parte de su mente siempre estaba enfocada en los que estaban a su alrededor, sufriendo en las prisiones y en las persecuciones. Sabía que, incluso después de completar su evangelio, su trabajo no estaría terminado. Aún quedaba mucho por hacer, muchos por alcanzar. Pero por un momento se permitió ver el cuadro más grande de la misión divina, entendiendo que lo que estaba haciendo no era solo una acción humana. Estaba participando en algo que trascendería los límites del tiempo y del espacio. Cada noche que pasaba, escribiendo con dedicación y fervor, Lucas sentía la presencia de Cristo como nunca antes. Sabía que su obra de escritura no era solo una tarea, sino un acto de fe profundo. No era solo un narrador, era un discípulo que con su pluma llevaba la palabra de Dios al mundo. Se sentía bendecido por poder registrar las palabras de Cristo y de sus apóstoles, y a través de esa escritura sabía que sería capaz de tocar las vidas de millones. La conclusión del Evangelio de Lucas no significaba el fin de su misión, sino la preparación para nuevos desafíos. Lucas sabía que, una vez que su trabajo estuviera concluido, tendría que continuar su viaje, tal vez solo, pero con la certeza de que sus palabras serían un faro de luz para aquellos que, como él, buscaban entender el amor de Cristo. Al escribir, sentía la misión expandirse, trascender las limitaciones humanas y alcanzar la eternidad. El tiempo había pasado, y el peso de los muchos viajes misioneros, los encuentros con cristianos en apuros, los registros de las historias de la vida de Cristo, comenzaron a pesar en el cuerpo de Lucas. Ahora era un hombre mayor, pero su fe, profundamente arraigada en las enseñanzas de Cristo, estaba más fuerte que nunca. El viaje, que comenzó con curiosidad, con la búsqueda de sentido y verdad, ahora llegaba a su fin. El hombre que, con su pluma y tinta, había dado voz a aquellos primeros cristianos, ahora se preparaba para su propia partida. La prisión, el martirio de Pablo, el sufrimiento de la iglesia y la difusión de la fe por los rincones más lejanos del imperio habían marcado su vida para siempre, y sabía que su misión también llegaba a su fin, pero con la satisfacción de haber cumplido el llamado de Cristo. Lucas sabía que su misión estaba prácticamente cumplida. Su obra como evangelista e historiador de la iglesia primitiva había sido hecha, pero el último gran viaje estaba a punto de comenzar. Ya había sido testigo de la muerte de Pablo y ahora estaba ante su propia mortalidad, una realidad que aceptaba con una serenidad profunda. Había algo extraordinario en su paz. Lucas pasó sus últimos días en paz, quizás en un pequeño aposento en Roma, donde encontró consuelo en las Escrituras y en las oraciones. Aunque la vida de Pablo había estado llena de tumultos y sufrimientos, la muerte de Lucas parecía ser la de un hombre tranquilo, en paz consigo mismo y con el mundo. Su viaje había sido de servicio y entrega. Ya no buscaba notoriedad o reconocimiento. Su único deseo era continuar sirviendo hasta el final. A medida que el tiempo pasaba, ya no se preocupaba por los rumbos de la iglesia. Confiaba en el futuro del mensaje de Cristo, pues sabía que la palabra de Dios no dependería más de un solo hombre. La misión estaba en cada corazón de todos los cristianos que seguían aquel llamado. Aunque la muerte de Lucas no fue rodeada de gran pompa, como algunos de los primeros mártires de la iglesia, representaba el cierre de una era. Era, ante todo, un médico de almas, y su muerte reflejaba la humildad y la dedicación con las que vivió. En los momentos finales,
Pudo haber estado rodeado por los pocos amigos que aún quedaban. Quizás las calles concurridas de Roma, con el sonido distante de los carros de guerra y del mercado, resonaron a lo lejos mientras se preparaba para el encuentro final. Quizás, en el silencio de su enfermedad, reflexionó sobre todas las vidas que tocó, todas las almas que ayudó a traer a la luz del Evangelio. Lucas, el médico, el evangelista, el amigo, el fiel seguidor de Cristo, partía sabiendo que sus palabras perdurarían. El Evangelio de Lucas, escrito con la precisión de un historiador y la compasión de un siervo de Cristo, tendría un impacto profundo en las generaciones futuras. Sus hechos de los apóstoles se convertirían en una guía para la iglesia naciente, y sus relatos servirían como base para la fe que, de ahí en adelante, conquistaría el mundo. Él, que con sus manos curó los cuerpos de los afligidos, también dejaba para el mundo una herencia eterna que curaría las almas. En sus últimos momentos, el sonido de las palabras de Cristo resonaba en su mente, recordándole el amor incondicional de Dios. Él, que había sido un discípulo fiel y, después, el autor que con manos diligentes preservó la historia del Salvador, ahora sabía que su propia historia estaba concluyendo. Pero no con tristeza, no con desesperación. Lucas comprendía que, como todos los cristianos, también seguiría el ejemplo de Cristo, que había vencido la muerte y ofrecido una nueva vida. La muerte de Lucas no fue marcada por gran tumulto. No hubo ceremonias grandiosas, no hubo grandes multitudes rindiéndole homenaje. Su vida de humildad y dedicación no buscaba la atención del mundo, sino la gloria de Dios. Partió en silencio, como vivió, pero su herencia perduró y continúa iluminando los caminos de la Iglesia hasta hoy. En sus últimas palabras, quizás pronunció una oración silenciosa, quizás entregó su alma a Dios con la misma paz con la que dedicó su vida al servicio de la palabra. Su legado, sin embargo, es inmensurable. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles son más que textos sagrados. Son la narración de una vida vivida en total entrega a Cristo, de un hombre que, con los ojos firmes en la verdad de Dios, tocó miles de vidas, curando los cuerpos y, más aún, los corazones. Lucas, que comenzó como médico, terminó su vida como un evangelista que utilizó su talento para registrar la historia del Salvador y fortalecer la fe de los cristianos. Su trabajo no fue solo una obra de escritura, sino una obra de vida que reflejaba las virtudes cristianas: compasión, dedicación, amor incondicional. El silencio que envolvía su muerte era una expresión del propio Cristo. No fue por gran ruido o ostentación que vencí, sino por la simplicidad y el servicio. Lucas, que escribió con la precisión de un historiador y la sinceridad de un discípulo, ahora se unía a todos los santos que, como él, dedicaron su vida a Cristo de manera silenciosa, pero inmensurable en valor. Con el paso de los años, el nombre de Lucas resonó en los corazones de aquellos que leían sus palabras, en su obra monumental que se extendió más allá de su muerte física. Y el que ya había dado todo lo que tenía por la causa de Cristo, ahora se unía a él en un lugar eterno, donde no había más dolor ni sufrimiento. Él, que curó tantos cuerpos a lo largo de su vida, ahora reposaba con Dios en el lugar de descanso prometido a todos los fieles. Y así la historia de Lucas, el médico, el evangelista, el siervo de Cristo, se cierra con la quietud que caracteriza a aquellos que, como él, entregan su vida no para la fama, sino para el servicio silencioso, pero profundamente impactante, del amor a Dios y al prójimo.